En el día de hoy nos encontramos de visitante, hoy estamos por jugar ante un rival como Camioneros en Sarandí por la fecha número 11 del torneo de Primera División. Acaban de arrancar el partido, las entradas en calor ya están hechas, los vestuarios ya han sido y le queda a Vicky. Se iba por un costadito con lo justo. Les voy a pedir a aquellos oyentes que estén prendidos a esta transmisión si nos pueden avisar si está todo ok, si se escucha, si se ve bien o si necesitan que mejoremos algo.
Nosotras vamos séptima, sextas, ellas van quintas. La tiene ahora Zagardoy. La marca la China. Se desordena Asturiano rápidamente, se vuelve a ordenar, la recupera ahora.
finalizado el minuto pedido por Asturiano, si no me equivoco. Las indicaciones ya están dadas. Esperemos que le hayan llegado a las jugadoras de ambos equipos. Se retoma el encuentro. Sagardoy que la jugaba para González. González ahora nuevamente con Sandoval ante la marca de Florencia Campos. Decide jugar con la arquera. Quería conectar con Sandoval. Ahora falta de Gómez. Queda un poco dolorida la jugadora de Camioneros y vamos a aprovechar este momento para contarle los sponsors que tenemos que nos ayudan a que esta disciplina crezca, esta camiseta, por supuesto. Aquellos son Salud Global, farmacias y perfumerías. Tienen, por supuesto, sus redes sociales, @saludglobal.arg. También tienen 6 sucursales en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Venden maquillajes, maternidad, medicamentos, suplementos deportivos y muchas cosas más. Así que todo lo que necesiten, por supuesto, va a estar en estas farmacias. Y si no, también si no están muy cómodos yendo a visitarlas, les queda un poco lejos o lo que sea, también tienen su página web www.saludglobal.com para que chusmeen y puedan ver con amplitud y lujo de detalle todas las cosas que venden. Por otro lado, también está BioArc, es un estudio de arquitectura y construcción. Su visión y su objetivo es transformar el mundo a través del diseño, mediante la vida sustentable y la naturaleza. Sus redes sociales son @bioarc y su página web es www.bioarc.net. Ya se recuperó la jugadora de Camioneros. Las locales ahora tienen un tiro libre bastante cerca del arco. Hablaba ahora la jueza con el cuerpo técnico de Asturiano de una manera un poco heavy. Iba al tiro del bloqueo ahora de Rodríguez. Sale rápidamente Asturiano para asfixiar en cuanto a la presión y a la marca. Llevaba Camioneros al error. Posesión de pelota de Asturiano, la tiene Gómez ahora con Geller. Geller que veía a Rodríguez, ¿qué pasa? Se la quedaba la arquera de Camioneros. Anticipaba Campos, pero le queda a Sandoval que le pega. Excelente, estupenda la tajada de Gómez. Ahora en un tiro de esquina para Camioneros. Vemos a González y a Sagardoy juntas. A Oviedo en el segundo palo. Pasa González, le queda a Sagardoy que le pegaba un poco por arriba. Vemos a Lula Porto desde el banco que se mueve entrando en calor. Saque lateral, 3/4 para las locales, hoy en Sarandí. Sagardoy se encargará, pasa González al primer palo. Le queda ahora a la arquera. La tiene Sagardoy. Sagardoy que conecta con Oviedo. Oviedo ahora que no podía ante la marca de Rodríguez. Las locales siguen manteniendo posesión de pelota. Ahora Gómez ponía el cuerpo. Sandoval queda tirada. Ahora se viene Asturiano con Melody Geller. El pase para Gómez. El segundo palo le queda con Rodríguez. Ahora el gol. No puede ser. No se definía la jugada. Estaban esperando alguna indicación del juez. Está Sandoval tirada en el banco de suplentes de Asturiano cuando chocó con Gómez. Un saque lateral, casi córner, para el conjunto de Vicente López.
Mientras pide la distancia, se acerca Belu Bianchi, se acerca también la China. Belu Bianchi le quiere pegar. Le queda a González. La jugaba en profundidad para Oviedo, que definía. Y ahora le queda a Santillán, estaba ahí, atenta. Lula Porto. Sacaba la caprichosa. Ese presunto remate que quería. Santillán, tiro de esquina ahora. La pelota que se ensucia le queda a Zagardoy, que le pega. Sin eficacia. 6 minutos. 16 segundos quedan en esta primera etapa para que finalice el primer tiempo de este encuentro. Estamos en el Polideportivo Julio Humberto Grondona, acá en Sarandí. Vemos el escudo de Arsenal. Saque lateral donde González tiene la pelota. González que quería conectar con Oviedo, le pegaba al juez que cronometra el tiempo. Ahora la China que marca una jugada. Belu Bianchi que pasa, se mueve. Lula Porto quería jugar la paralela. Estaba atento Oviedo para cabecear. Y mientras buscan la pelota, vamos a ir nombrándoles los siguientes sponsors. También tenemos a Tromen. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Tienen parrillas, hornos, gourmet y calefacciones, como ya hemos dicho. Su página web es www.tromen.com y sus redes sociales son Tromen Argentina. Otro saque lateral para el Astur. Se acerca Geller que le pega. Le pegaba ahora Santillán. Se viene Camioneros. Se interponía Lula Porto, que se quejaba de un empujón. Quería anticipar Geller. Ahora le queda a la China. La jugada se ensucia un poco. Belu Bianchi ahora para Geller. Geller que quería jugar el segundo palo. Estaba ahí atenta. Santillán nuevamente en el lugar indicado, en el momento justo. Le queda ahora a Geller, la número 9 de Asturiano, con la pelota siempre Geller. Se le escapaba. Aplaudía el banco de Camioneros. Salía desde abajo para las locales. Quería jugar con Oviedo, que le levantaba la mano diciéndole que estaba ok, que le pedía perdón por no verla agarrada. Agarrado, disculpen. Continuando con los sponsors, tenemos a uno nuevo, LNS Sport. Su página es www.lns-sport.com. Venden indumentaria deportiva, visten la camiseta más linda. Y por supuesto, como lo dice su logo, visten pasiones. Y por último está Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos, crean tu sitio web profesional y personalizado. Es tu socio estratégico, así que no tengas dudas de conectarlos y contratarlos. Lo puedes hacer mediante su Instagram, @unitienda.ar, o su página web, www.unitienda.com.ar. 4 minutos 23 segundos quedan del primer tiempo. González ahora que conduce la pelota, la jugaba para Sandoval. Sandoval con Oviedo que se ofrecía para dar la pared. Iba a trabar con Belu Bianchi que ganaba el lateral. La China ahora le pide la distancia, se quejan del tiempo, de que no lo frenan. Ya ha pasado en partidos anteriores este tema del cronometrador o del cronómetro que no funciona correctamente. Asturiano tiene 3 faltas, Camioneros tiene 2. Y ahora las locales salen desde abajo con González. Sandoval ahora que va a trabar, le queda a Belu Bianchi, que le juega el segundo palo para la China, que entra y quiere pegar, estaba ahí Sandoval, le quiere pegar de vuelta. Belu Bianchi no podía. La quería descargar para
Melody Geller. Aplauden desde el banco. Incentivan a este equipo a que siga intentando. Se vienen nuevos cambios. Vemos a Nati Negro, a La Peti, a Fernández y a Campos. Ahora Sandoval, que aguanta como pivot. Se la juega a Zagardoy. Zagardoy nuevamente para Sandoval. La tajada de Gómez la festejábamos todos. La tiene ahora González. González para Oviedo. Oviedo que quería jugarse la individual. La llevaba a puntear González. Salen las jugadoras que estaban en cancha. Ingresa un nuevo cuarteto con la ilusión de revertir el marcador. Negro ahora con el saque lateral. El pase para La Peti. La Peti para Campos. Campos que jugaba para Fernández. No era el pase más preciso de todos. La pelota se iba a la 40/20. Ahora Zagardoy, que se ocupará de hacerlo. Cobraba el juez mal sacado. Y mientras se prepara Asturiano, vamos a ir nombrando algunos datos. Camioneros está octavo en la tabla. 4 partidos ganados, 1 empatado y 5 perdidos. Tiene, por lo tanto, 13 puntos, 27 goles a favor y 34 goles en contra. Mientras, ahora, Asturiano recuperaba la pelota, cobraban mal sacado nuevamente. Para los que no saben, cuando es un mal sacado es porque la pelota está dentro de la cancha o está en movimiento, lo que significa que el equipo contrario va a hacerse cargo de ese lateral que vos o tu equipo hizo mal. Sandoval ahora quería, la bloqueaba. Nati Negro que recuperaba la pelota. Saque para La Peti que quería jugar con pivot. Nati Negro la recuperaba, ahora se viene La Peti para Fernández, le queda a Zagardoy nuevamente que la juega para Sandoval. Sandoval no se lleva a entender con Oviedo. Era el paso, Oviedo iba en carrera para pegarle. Saque lateral para el conjunto de Vicente López. Dos minutos, 12 segundos quedan del primer tiempo. Fernández con la caprichosa, el amague, le quiere pegar, le queda un poco largo, le pega de vuelta. Quedaba golpeada la jugadora del Camionero. Fernández que pide la atención médica para la rival. Esperemos que no sea nada grave. Mientras las jugadoras respiran en este partido intenso en cuanto a lo físico. Esperemos que esté todo bien. Parece que están atendiendo, capaz se golpeó la cabeza. No estoy muy segura, pero ya se está levantando. Va a tener que salir porque el cuerpo médico ingresó a la cancha. Sale Martínez, ingresa González nuevamente. ¡El putinazo!
35, 1-1. Volvimos del minuto pedido. El arco era un golazo. Y ahora se viene Florencia Campos, que la juega para Negro. Olvida rápidamente la jugadora Lastur para mandar la caprichosa afuera de la 40/20. 56 segundos quedan esta primera etapa. El pedido de distancia para Negro. Camioneros sale de 5. La recupera Flor, que le quiere pegar, le pega. González la llegaba a cabecear. Saque desde la esquina para Asturiano. La jugada preparada que marca Agustín Polisiquio de la primera división. Le queda a Fernández que le pega. Le pegó muy desde abajo. La caprichosa se iba por arriba. Ahora Rodríguez que sacaba en largo. La recupera Oviedo. Largaba el remate. Está sonando la... Rodríguez ahora con la pelota. El pase largo para Sardoy. Se le dificultaba el control del muslo. El contacto con la caprichosa no era el mejor. Rápidamente marcaba ahora el saque lateral. Fernández. La pelota ahí. No podía conectar con la China. Anticipaba ahora Campos. Se le dificultaba un poco el control. Sardoy ahora. Le pide la distancia, vemos. Oviedo ingresa. A mitad de la cancha rápidamente ahora. Ya es opción de pase. Pero le queda Campos. El tiempo se terminó. Finalizamos esta primera etapa. Vamos a irnos al entretiempo. Y cuando finalice nos reencontraremos nuevamente.
Volvimos. Eh, González se le escapaba la pelota. Ganaba un saque lateral importante. Vemos ya a las locales marcándolo. La distancia que pide que se cumpla reglamentariamente Campos. Vemos a Geller que se acerca a Campos. El pase. Buscaba el desvío. La pelota se iba al palo. Saque de arco y ahora la tiene nuevamente Geller, que juega el filtrado en profundidad para Campos, que le quiere pegar. Estaba ahí Rodríguez, que se va con la pelota y ahora se la pasa a Sagardoy, que va en velocidad para la contra de Camioneros. La juega para Santillán, que le gana a Florencia Campos. El segundo palo, Sandoval no llegaba. Tiro de esquina para las espartanas. Le rebotaba Melody Geller. Por eso ahora es un saque lateral 3/4. Pero del otro lado, Santillán se encargará de hacerlo. Movimientos de González. El pase va para Sandoval, que amaga, le quiere pegar. Y excelente la tajada de Andrea Gómez. La jugadora del Astur desviaba la pelota, demostrando todo lo que sabe. La jugada larga ahora para Campos. Le quedaba ahora a Rodríguez, que la juega para Campos nuevamente. Le queda, la atajó. Sacando con los puños Rodríguez. Ganaba ahora el tiro de esquina Campos.
Vemos movimientos de la jugada de Asturiano. Las dirigidas por Polisiquio. No podían llegar a este saque lateral, este saque de esquina, disculpen, pero se viene Melody Geller, la jugada. No podía ahora. La tiene nuevamente Asturiano Gómez, algo exigida. La saca. Cobraba el juez una falta. No estoy muy segura de qué. Momento para calmar las aguas, bajar un poco las revoluciones en estas dos jugadas que acabamos de presenciar. Se reanuda el juego ahora Campos con el esférico, el pase que quería para Rodríguez. Anticipaba Sardo y remataba. La pelota queda ahí. Se ensucia un poco, por favor, saquenla. Ahora se viene Asturiano en contra con gran a pie de Campos. Esta es Rodríguez. Quería descargar para Campos, que le pega, le queda Bianchi, le pega. ¡La atajó Rodríguez! ¡Le queda bien! Ya veo a las locales con
Rodríguez ahora con la pelota. El pase para Santillán. Santillán ahora que la juega. Estaba ahí. Atenta Fernández para rechazar la pelota. Ahí está Rodríguez. Que la quería jugar para la Peti. La tiene ahora Camioneros. Anticipa Fernández. Y va a pegar Sagardoy. Le queda a Santillán que se la deja ahora para Sandoval. Quería jugar la pared. Ahí estaba Rodríguez para desviar. Esa jugada peligrosa. Sandoval ahora se encargará de este lateral. Vemos a Santillán. Anticipaba. Echagüe, ahora le queda el bloqueo de la Peti. La gana ahora Sagardoy. Se la dejaba Llovía, proponía el mano a mano. Si bien no podía finalizar. Es otra llegada clara en las espartanas. Le queda ahora Echagüe. Se la dejaba la Peti para Rodríguez. Le quedó ahí abajo de las piernas. Se acomoda. El pase para la Peti que le pega. Se fue cerquita nuevamente. Asturiano quedó nada por perdido, que está apuntando a salir de contra. Minuto pedido por Camioneros. 3-2. Reanudamos el partido. Rodríguez ahora con la caprichosa, el pase para Sagardoy. Sagardoy que propone la paralela. Sandoval que remataba. No con mucha eficacia. 4 minutos 18 segundos quedan de este partido. La tiene la China abajo de la suela. Son de los brazos, se la deja a Rodríguez. Rodríguez que quería jugarla con Campos. El pedido de distancia de Santillán. China que camina. La pelota que se mueve la vuelve a reacomodar ahora. Esta es González. González para Santillán que la juega. La paralela. La cobertura de Echagüe. Brava. Un saque de arco para Asturiano. El pase va para la China que corre. Le queda, le quiere pegar. Estaba ahí González. Que llegaba a sacar la pelota. Tiro de esquina para Asturiano. Marca la jugada de la China. Vemos a jugadores de Asturiano que se acercan cada vez más al área. El pase va para Rodríguez que se le vuelve a la China. No se llevan a entender entre ellas ahora. Rodríguez para Sagardoy. Sagardoy. El pase que le quedaba en la cara a Rodríguez que proponía el mano a mano. Se le terminaba la 40 por 20. 3 minutos 35 segundos quedan de este partido, de esta historia. Ahora es Rodríguez quien tiene la pelota, la juega en largo. La recupera la China, ahora se viene la contra Asturiano en profundidad para Luna Echagüe. Estaba ahí Rodríguez, el pase era un
poco lento. Estaba Echagüe con una presión asfixiante que obligaba a González a tirar la pelota afuera de la cancha. 3 minutos 16 segundos quedan por jugarse. Ambos equipos están en quinta falta. El partido va 3-2 a favor de Asturiano. Y vemos una expulsada como Melody Geller, varias amarillas por parte de Camioneros, una amarilla por parte de Asturiano de Bianchi. Las amonestadas de las espartanas fueron Rodríguez, Sardoy, si no me equivoco, y Sandoval, aunque próximamente les vamos a estar informando con lujo de detalle de eso porque no estoy muy segura, la verdad. Santillán ahora que corta la contra de Asturiano, se la deja a Sandoval, que se la devuelve Taco, le pega, gol de Camioneros. Camioneros mete el 4-3, ahora vemos a Asturiano con la pilcha de Lula Porto, arquera jugadora. Rodríguez ahora con la pelota, el pase para la China, se le escapaba de los pies, rápidamente sale Lula Porto para volver al arco. Está Santillán que pide jugar lejos, el pase va para González, González que quería alinear, no se llevaba a entender con Sandoval. Pedido de minuto para Asturiano. Se reanuda el partido, vemos nuevamente a Asturiano que propone la superioridad numérica utilizando a Lula Porto como arquera jugadora. Está en la segunda línea, mientras que ahora Campos tiene la pelota, la cucharita, y va para Fernández, era algo imprecisa, baja rápidamente Lula Porto. Rodríguez con el pase en largo para conectar con Sandoval, la recupera y que se le iba a la 40/20. La pelota. González ahora que quería conectar nuevamente con Sandoval, rebotaba
en la canillera. Abel Bianchi, saque lateral para las espartanas. 1 minuto 16 segundos quedan de este partido. Camioneros va ganando 4-3 con un gol un poco polémico, una jugada donde todos reclamaban una falta. Lo cierto es que los jueces dictaminaron otra cosa y ahora se viene Florencia Campos. Rechazaba González. Un aporto ahora con la pelota, el pase va para Campos, Campos con nuestra capitana Bianchi, Bianchi nuevamente para la número 14 que abanica pelota, la juegan en segunda línea para Fernández. ...51 segundos quedan, ambos equipos están en quinta falta, disculpen. Santillán ahora, que hace el lateral. Las indicaciones del DT es que juegue en largo, es lo que hace. Juega para Sandoval, que se la deja a Sardo y no llega en velocidad. Y esta es Rodríguez. El Bianchi ahora con Campos. Campos que avanza. Fernández que juega en segunda línea para Rodríguez. El pase va para Bianchi, le pega. ¡Mano, grita mano todo el mundo! En la casa se vio. El juez no cobraba nada, como las diferentes manos que vimos a lo largo del partido. Y le queda a González, que definía. Por poquito, no era el quinto de Camioneros. 16 segundos queda, el reloj corre. Asturiano trata de proponer juego buscando el empate. Le queda a Fernández, que se acomoda, pasada, Sandoval le quiere pegar, le trabó Santillán. 3 segundos quedan. El pase para Campos, la pelota tira por arriba, finalizó el partido. Les agradecemos a todos por haberse prendido a esta transmisión. Los esperamos en la próxima. Tropezón no es caída. Partido que en los papeles Asturiano hizo todo bien, demostró, jugó y propuso. Una lástima cómo terminó, pero si Asturiano es algo, como equipo es resiliente y no tengo duda que nos vamos a levantar de esta caída. Les agradecemos a todos, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos la próxima.